50 datos rápidos sobre Japón. El estado del Japón es un país insular de Asia Oriental, ubicado en el norte del Océano Pacífico. Lo conforman un archipiélago de 6.852 islas. Su capital y ciudad más poblada es Tokio. El emperador del Japón es Naruhito desde el año 2019. Su idioma más hablado es el japonés, aunque no es considerado su idioma oficial. Japón a la fecha tiene más de 2.680 años. Se fundó el 11 de febrero del 660 antes de la era actual. Como es un archipiélago, tiene 0 kilómetros de frontera terrestre. Su punto más elevado es el Monte Fuji, con 3.776 metros de altitud. Tiene una población estimada de 126.150.000 habitantes. Su Producto Interno Bruto es el tercero más grande del mundo. Su alta densidad poblacional se debe a que 3/4 de su territorio es montañoso y concentra su población en las llanuras costeras. El artículo 9 de la Constitución del Japón prohíbe su derecho a declarar la guerra. Aún así, posee un ejército de autodefensa, considerado uno de los 5 más poderosos del mundo. Los animes y los videojuegos es una cultura popular conocida en todo el mundo. Japón tiene la segunda esperanza de vida más alta del mundo. Los kanji son sinogramas utilizados en la escritura del idioma japonés. Este es el kanji del Japón y se pronuncia Nippon. El idioma japonés se divide en varios dialectos y el dialecto de Tokio se considera estándar. Antes de su actual nombre, los japoneses reconocían al Japón y a sí mismos como Yamato. Japón es reconocido en Occidente como la tierra del sol naciente. Se cree que una epidemia de viruela mató 1/3 de la población entre 735 y 737. Los samuráis fueron guerreros del antiguo Japón, una élite militar que gobernó el país durante la era feudal. Los shogunatos fueron gobiernos militares que rigieron al Japón por mucho tiempo. El Sakoku, que significa país cerrado, fue una política que prohibía entrar o salir del país, fuera sea japonés o extranjero.
En 1854, el comodoro Matthew Perry y los barcos negros de la Armada estadounidense rompieron el aislamiento internacional del Japón. Japón, en la era Meiji, emergió como una potencia mundial que buscó con el conflicto militar expandir su influencia a otras naciones. Japón ganó control de Taiwán, Corea y parte de la isla Sajalín después de las victorias en las guerras del Sino-japonesa y la guerra ruso-japonesa. Japón se hizo a posesiones alemanas en el Pacífico tras la victoria de los aliados en la Primera Guerra Mundial. El pacto de tripartito lo convirtió en una potencia del eje, junto a Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mundial. En diciembre de 1941, las fuerzas japonesas atacaron Pearl Harbor, comenzando la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Tras las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, en 1945, Japón se rinde. La guerra le costó sus colonias y millones de vidas humanas. En el año 2011, Japón sufrió un terremoto y un tsunami, considerado uno de los catástrofes más grandes de la historia del país. La Dieta Nacional es el órgano legislativo del Japón, un parlamento bicameral. Japón está dividido políticamente en 47 prefecturas, cada una supervisada por un gobernador. Por estar ubicado a lo largo del anillo de fuego del Pacífico, está propenso a terremotos, volcanes y tsunamis. La temperatura media en invierno es de 5 grados Celsius y en verano de 25 grados Celsius. Se ha registrado la temperatura más alta en Japón de 41 grados Celsius en el año 2018. Japón tiene más de 90.000 especies de vida silvestre. Japón es el quinto mayor emisor de dióxido de carbono del mundo. Japón ocupa el séptimo lugar en el mundo de pescado capturado, con más de 4 millones de toneladas anuales. Japón es el tercer mayor fabricante de automóviles del mundo. Japón es uno de los países de la OCDE con mejor desempeño en lectura, matemáticas y ciencias. Japón tiene la tasa de suicidios más alta del mundo. Japón tiene la tasa más baja en demencia en el mundo desarrollado.
Kenji Monogatari es considerada la novela más antigua de la historia. Japón es un país considerado líder en investigación científica. Tiene 22 premios Nobel en física, química y medicina. Es líder mundial en producción y uso de robótica. Las empresas japonesas de Sony y Nintendo dominaron el mercado de los videojuegos hasta que fueron desafiados por Xbox de Microsoft. El área metropolitana de Tokio es el área metropolitana más grande del mundo, con más de 38 millones de habitantes. El sumo es considerado el deporte nacional de Japón. El deporte más popular de Japón es el béisbol. Otro deporte que tiene muchos seguidores es el fútbol y tiene uno de los equipos más ganadores de Asia. La película Godzilla de Ishiro Honda es ícono internacional del Japón. Akira Toriyama es un mangaka y una de las personas más famosas de Japón en la actualidad.